Hermanos, hermanas, abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 8 y 9. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel 9, 8 y 9. El profeta Daniel estaba orando por su pueblo. Él buscó a Dios en ayuno, cilicio y ceniza. Estas tres cosas nos indican que en el corazón de Daniel había una profunda necesidad de ese encuentro con el Señor y Dios. Daniel se abstuvo de tomar sus alimentos. No hizo caso de su necesidad de comer para recuperar sus fuerzas. ¿Por qué? Porque él tenía una urgencia muy grande, la urgencia de estar en la presencia de Dios por medio de la oración. Se torna esa necesidad mucho más importante que la necesidad del cuerpo, tal y como dijo el Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Daniel entonces se olvidó de esa necesidad de alimentar su cuerpo. También dice la Escritura que Daniel se vistió de cilicio, de una tela áspera, una tela que se hacía generalmente de pelo de cabra. Y la particularidad de ese modo de vestir era que era una prenda muy incómoda, causaba irritación en el cuerpo. Algunos la usaban sobre ropa, otros directamente sobre la piel, y así soportaban la molestia de llevar el cilicio sobre ellos. La ceniza. Allí dice que Daniel estaba orando, sí, con cilicio, con ceniza, con ayuno. La ceniza y el cilicio se usaban generalmente cuando había angustia, cuando había duelo. Y así que entonces entendemos que Daniel estaba sumamente angustiado. Por eso se vistió de cilicio. Por eso estaba sobre la ceniza o sentado sobre la ceniza. Así como nos dice Job, capítulo 2, 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Job 2:8. Esto habla entonces de duelo, habla de una profunda tristeza en la cual se encontraba el profeta debido a las situaciones de su pueblo, el pueblo que ahora pues estaba en cautiverio.
En esa oración que Daniel hace, él confesó los pecados de su pueblo. Pero escuchen esto, él se incluyó también. Él fue parte en su oración de la culpa del pueblo. Anoté 6 puntos que me parecen muy importantes en cuanto al pecado del pueblo. Lo primero que Daniel dice es, hemos pecado. Qué difícil es admitir cuando caemos en un pecado, cuando caemos en una falta. Generalmente tratamos de justificarnos, tratamos de eludir el tema, tratamos de ocultarlo incluso. Pero miren con cuánta franqueza Daniel va delante de Dios y dice, hemos pecado. Qué fácil hubiera sido decir, el pueblo ha pecado, tu pueblo ha pecado. Pero el profeta se incluyó. Él estaba dentro del pueblo de Dios. La segunda cosa que dice, hemos cometido iniquidad. Iniquidad es pensar mal, es darle un nido a un pensamiento malo. En nuestra mente, en nuestro corazón, tener iniquidad equivale a apapachar el pecado, equivale a pensarlo una y otra vez. Es el terreno donde nadie ve más que Dios. La iniquidad entonces está allí presente y de la iniquidad nace la impiedad. Iniquidad es pensar las cosas malas. Impiedad es hacerlas, realizarlas. También dice Daniel, hemos hecho impíamente. Es decir, primero se pensó, luego se llevó a la realidad. Y tanto la iniquidad como la impiedad, pues no guardan en ningún sentido la santidad de Dios. Tampoco hacen la voluntad de Dios. Tampoco llevan a la persona por buen camino. Entonces aquí ya llevamos 3 puntos que realmente son muy fuertes al considerar la falla del pueblo o también la falla del profeta según se está incluyendo. Y luego dice, y hemos sido rebeldes. Ser rebelde es no ajustarse a los mandamientos de Dios. Ser rebelde es no hacer la voluntad de Dios. Ser rebelde es hacer nuestra voluntad, hacer mi propia voluntad. Si Dios me dice no vayas por ahí, bueno, pues entonces yo voy. Si Dios dice no hagas, entonces yo digo sí, yo lo hago. Si Dios dice no lo pienses, entonces yo digo, yo lo pienso también, ¿cómo que no? Tengo esa libertad. Bueno, hemos sido rebeldes. La rebeldía está ligada al corazón del hombre sin Dios. La rebeldía es realmente un acto por el cual el hombre se deslinda del señorío de Dios y establece su propio señorío. Y nos dice Daniel, y nos hemos apartado de tus mandamientos, consecuencia lógica de la rebeldía. Nos hemos apartado, ya no nos interesa seguir el camino recto, ya no nos interesa preguntarle a Dios cuál es su voluntad, ya no nos interesa andar junto a Él, ni con Él. Es terrible el hecho de haber sido rebeldes. La rebeldía nos aparta de Dios,
La rebeldía nos aleja de Él, pero también nos aleja de su cuidado, nos aleja de su protección, nos aleja de sus bendiciones. Y por último, el profeta nos dice, no hemos obedecido a tus siervos. Oigan eso, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que nos hablaron en tu nombre. Cosa terrible. Bueno, nos damos cuenta que así sucedió, por ejemplo, en la vida de Ezequiel. A él le dijeron, tú eres cantor de amores. A Jeremías lo echaron a una cisterna porque no les gustó el mensaje que les estaba dando en el nombre del Señor. El mismo Señor Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y los apedreas. Terrible la situación del pueblo en las palabras de Daniel. Daniel entonces dice que él y su pueblo habían recibido lo que merecían por sus pecados ante Dios. Así lo expresó en el versículo número 13 del capítulo 9 de su libro. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. ¿Notaron lo terrible de la situación? Voy a leer ese pedacito porque me parece de mucha importancia. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su voluntad. En el pueblo había dureza y rebeldía de corazón. No habían dado muestras de arrepentimiento. Es terrible lo que sigue. No habían orado manifestando arrepentimiento. Se habían aferrado a su pecado. Se habían obstinado en su maldad. Ni siquiera habían levantado su rostro al cielo, buscando a Dios para pedirle perdón. Cuánta dureza, cuánta rebeldía. La situación espiritual no era lo que se esperaba de un pueblo que conoce a Dios. La situación espiritual había llegado muy lejos, pero muy lejos de Dios. Se habían apartado de una manera tan grave que al profeta le causaba dolor, le causaba conmoción lo que estaba sucediendo con los suyos. Ellos no estaban haciendo lo correcto. Pregunto, ¿habría alguna esperanza para ellos? ¿Habrá alguna esperanza para el que se aferra a su pecado, para el que quiere vivir en su maldad? Sí, la respuesta es sí. La misericordia de Dios estaba al alcance de sus manos. La misericordia de Dios está al alcance de nuestra mano. Expresó el profeta Daniel, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Esto me encanta. Otra vez, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar.
aunque contra Él nos hemos rebelado. Dios perdona al pecador que se arrepiente y confiesa sus pecados y abandona su rebeldía contra Él. Dios perdona porque es misericordioso y no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Daniel sabía que uno de los atributos de Dios es la misericordia que brota de un corazón amoroso que se agrada del que le busca en arrepentimiento y deja sus pecados en rebeldía. Otro siervo de Dios, Moisés, escribió: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Números 14, 18 al 19. Todavía hay misericordia. La puerta no se ha cerrado. El camino no se ha clausurado. Dios ofrece el perdón al que, arrepentido de sus pecados, le busca de todo corazón. Aprovecha. En Dios hay misericordia y perdón. Lamentaciones 3:22 al 23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cuál es tu pecado? ¿En qué pecado te has quedado? ¿A cuál pecado es el que te mantiene preso? ¿A qué pecado te has aferrado y no quieres y dices no puedo abandonarlo? Hoy es tiempo de arrepentirse. Hoy es tiempo de buscar el perdón y la misericordia de Dios para contigo. No te tardes. No persistas en tu pecado. Si persistes en él, solo hallarás una paga muy amarga. Recuerda, la paga del pecado es muerte. En Dios hay perdón, mis hermanos. En Dios hay perdón, mis hermanas. Aprovechemos el tiempo. Vayamos a Él en arrepentimiento. Dejemos el pecado cuyo peso nos agobia y no nos permite, no nos deja avanzar. Que ese pecado se ha dejado atrás. Que ese pecado no siga en nuestro corazón. Que Dios haga la obra de limpieza. Porque así lo dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios los bendiga.